correspondiente al simposio de coinfecciones en pacientes con infección por VIH. Vamos a tener una serie de conferencias y vamos a comenzar. La primera conferencia está a cargo del doctor Jairo Pérez Franco. El doctor Jairo es un colega, amigo en Bogotá. Él es médico internista infectólogo. Trabaja actualmente como infectólogo en la Fundación Cardioinfantil en Bogotá y también es asesor del grupo de micobacterias y de tuberculosis en la Secretaría de Salud en Bogotá. Además es miembro del Comité de Micobacterias de la Asociación Colombiana de Infectología. Entonces, todo un experto en el tema que nos va a hablar con respecto a algo muy importante que es la coinfección tuberculosis VIH que tanto vemos en nuestro medio. Doctor Jairo, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Freddy. Gracias por la presentación. Buenas tardes para todos. Agradecimientos al doctor Otto Sussman, presidente del Congreso, y a todo el comité organizador. En los próximos minutos vamos a tocar algunos de los aspectos más relevantes de esos nuevos lineamientos nacionales de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis farmacoresistente, los cuales se encuentran disponibles desde el mes de febrero de 2020. Uno de los primeros puntos para resaltar con este nuevo documento es que asigna de manera muy clara la responsabilidad a las diferentes entidades, a las diferentes entes que tienen que ver con el diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, enfocándose en la verificación de la calidad de los medicamentos, en la verificación de la calidad de las pruebas diagnósticas, en asegurar el abordaje clínico apropiado, el abordaje diagnóstico apropiado. Y es de resaltar cómo el mismo documento pone de manera muy clara hasta dónde es la responsabilidad de cada entidad. Para resaltar algunas cosas que en el día a día puede que a veces se olviden, pero que son muy importantes. El médico tratante del paciente, que dista mucho de necesitarse de un médico especialista para manejar la gran mayoría de los pacientes, es el encargado de asegurarse que el paciente comprenda claramente el diagnóstico, entienda la importancia de prevención de la transmisión, entienda la importancia del tratamiento completo, sea capaz de definir los esquemas a utilizar y los ajustes de los mismos en caso de requerirse. El profesional de enfermería hace una articulación muy importante desde el punto de vista del manejo de los datos, del tratamiento del paciente, con registro, con entrega de los mismos y con un manejo y comunicación también directa con el paciente. Estamos acostumbrados todos a hablar y a recordar el término de asintomático respiratorio. La OMS lo define como eh, 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 lo más frecuente es que una persona con tuberculosis tenga un cuadro de al menos 2 semanas de síntomas respiratorios. Y eso es lo que se denomina como sintomático respiratorio. A veces pensamos que es una definición, digamos, como muy estructurada o muy clara, pero básicamente lo que la OMS dice es que es lo más frecuente para la presentación de la enfermedad. Pero hemos ido aprendiendo que algunas personas, por edad, por comodidad, etcétera, pueden tener un tiempo de síntomas que definitivamente es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, las personas con infección por VIH que tienen una presentación atípica, cuadros clínicos menores de 2 semanas claramente pueden estar relacionados con tuberculosis, o en personas que pertenecen a poblaciones vulnerables, el hecho de tener que esperar 2 semanas para emprender un proceso diagnóstico puede ser muy demorado. Personas que pueden no tener un suficiente contacto con el sistema de salud como para estar viniendo en el momento en el que compran específicamente 15 días, así como podría hacer esas sospechas desde antes. En cuanto a los resultados del tratamiento para tuberculosis sensible, no encontramos grandes cambios en lo que tiene que ver con paciente curado, quien terminó tratamiento, con el éxito. Funciona básicamente igual que como lo estábamos manejando antes. Y para tuberculosis resistente, sí hay un cambio importante que tiene que ver con el tiempo que se tiene en cuenta para pedir el seguimiento. Antiguamente, antes de que salieran esos lineamientos, lo que teníamos era un tiempo de 2 meses. Es decir, si el paciente venía con tratamiento de segunda línea para tuberculosis resistente y dejaba de tomar los medicamentos por 2 meses, se consideraba con pérdida en el seguimiento y debería reiniciar el tratamiento desde el día 1. Pero con este nuevo lineamiento, también para tuberculosis resistente, la pérdida en el seguimiento
se toma de la misma manera que para tuberculosis sensible, es decir, un mes. Si nuestro paciente pierde el tratamiento por un mes, ya debería empezar desde el día 1 de nuevo. Recordar los términos de conversión. Recordamos que durante la primera fase del tratamiento, el paciente debe ser seguido con vaciloscopias y cultivos mensuales, y conversión se refiere a cuando tiene ya dos cultivos con más de 30 días de diferencia que sean negativos. Reversión, que vendría siendo más o menos lo contrario, es cuando el paciente que ya tuvo conversión a cultivos negativos tiene reversión a volver a tener dos cultivos negativos, digo positivos, con más de 30 días. Entonces la conversión ocurriría al final de la primera fase y la reversión lastimosamente ocurriría en pacientes que no van bien durante la segunda fase. También este lineamiento nos trae de manera muy clara la importancia del estudio de contactos de los pacientes, en donde nos queda claro que el estudio del paciente de tuberculosis, de los contactos del paciente con TB sensible, llegaría más o menos hasta los 12 meses, y el de TB resistente es mucho más largo, dejando claro que es súper importante que el sistema de salud sea capaz de identificar de manera temprana esos contactos que podrían ser después personas con TB latente o con TB activa y que pueden requerir intervenciones. Para la notificación, es importante recordar que tenemos dos grandes grupos de pacientes, los que se encuentran bacteriológicamente confirmados o clínicamente confirmados. Los bacteriológicamente confirmados son los que tienen pruebas moleculares o cultivos positivos que nos dicen de manera clara la especie, o las baciloscopias que salgan positivas se pueden utilizar para denominar como bacteriológicamente confirmado, aunque sabemos que la sola baciloscopia no aclara la especie. Y el clínicamente confirmado es un paciente que no tiene la confirmación bacteriológica, pero que sí tiene criterios epidemiológicos, histopatológicos compatibles y radiológicos sospechosos, y que el médico decide dar el tratamiento completo para tuberculosis. Entonces es una persona que no tiene el diagnóstico aún confirmado, a quien se le deben tomar todas las pruebas diagnósticas, pero que usualmente por razones de severidad de la enfermedad, el médico decide poner un tratamiento empírico para disminuir la probabilidad de muerte mientras más los estudios, los reportes. Bueno, sabemos que el tuberculosis se transmite por aerosoles. Una vez que ingresa al alveolo, puede ser fagocitado por los macrófagos alveolares y puede ser eliminado incluso antes de que entre al intersticio pulmonar. Cuando es eliminado por las células que únicamente hacen parte de la inmunidad innata sin presentación de antígeno a los linfocitos T, ni siquiera se va a posibilizar los estudios de TB latente. Entonces sería imposible saber si esa persona entró en contacto con tuberculosis. Para otras personas en donde el bacilo sí alcanza a entrar al intersticio pulmonar, ser fagocitado por mononucleares que luego presentan a los linfocitos T, ahí es cuando se positivizaría las pruebas para TB. Usualmente el granuloma, al formarse, logra mantener aislado el bacilo para evitar una tuberculosis activa, que cuando se pierde ese control se genera ya la enfermedad propiamente dicha. El 90% de las personas que se infectan ya sabemos que no va a tener enfermedad. El 5% de las personas alguna vez en la vida se van a activar por TB latente, y el otro 5% van a tener una tuberculosis primaria progresiva poco tiempo después del diagnóstico. El espectro de relación entre humano y tuberculosis es sumamente amplio, teniendo en el extremo del lado de la derecha una enfermedad típica del paciente con síntomas usualmente respiratorios, con paraclínicos claramente positivos, y a la izquierda personas que pueden tener contacto con la micobacteria, pero que puede que ni siquiera negativicen los T latente, porque ni siquiera alcanzó a haber presentación de los linfocitos T. Entonces, en realidad nosotros nos enfocamos en el manejo de la TB activa y en el manejo de la TB latente a los pacientes a quienes les puede diagnosticar y pueden requerir manejo para la misma. El paciente con infección por VIH va a tener una probabilidad de reactivación hasta el 16% al año y más de 30 veces en toda la vida, lo cual es muchas veces más alto de lo que referimos inicialmente para la persona que no tiene VIH, y el riesgo es mucho mayor cuando los CD4 están bajos. Cuando se establece o se analiza el modelo de interacción entre tuberculosis y VIH, se ve que la alteración funcional que le genera el virus del VIH a los macrófagos altera la respuesta contra M tuberculosis
y facilita la replicación del mismo virus del VIH. De manera similar, M-tuberculosis también facilita la persistencia del virus por alterar la función de los macrófagos. Entre más alto esté el recuento de CD4, más baja es la probabilidad de tuberculosis, como lo mostramos previamente, y el tratamiento antirretroviral disminuye la probabilidad de infección de manera muy importante, pero no para llevarlo a lo mismo de la población general. Cuando miramos datos de mortalidad, esos datos son nacionales, vemos que de cerca de 14.900 casos que tenemos al año, la coinfección de VIH con tuberculosis es cerca del 12%, pero el país siempre está en déficit con respecto de los casos predichos de la OMS. Y cuando hablamos de mortalidad, cuando hablamos que la mortalidad de la población general es cerca del 8 al 12%, el paciente con infección por VIH tiene una mortalidad de el doble, convirtiéndose en la principal causa de morbimortalidad en VIH, la coinfección por tuberculosis. El país ha mejorado en cumplimiento de asesoría pretest, pero todavía tiene mucho que mejorar en lograr que un número suficiente de pacientes tenga terapia antirretroviral oportunamente formulada y en tratamiento. Estamos lejos de cumplir la meta del 90%. Para el diagnóstico, el paciente con infección por VIH tiene una presentación atípica con respecto al paciente que no tiene VIH, con un predominio de síntomas que no es pulmonar y que temas bajo el recuento de CD4, los hallazgos son todavía más atípicos. Incluso pacientes con tuberculosis pulmonar van a tener una probabilidad de tener una vaciloscopia positiva que va disminuyendo progresivamente a medida que disminuye el recuento de CD4. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tanto la vaciloscopia como la parte radiológica se altera en cuanto a la ayuda diagnóstica que dan, es indispensable procesar cultivos y hacer procesamiento de pruebas moleculares. Si cultivamos más de una muestra, hay un rendimiento incremental que puede ser hasta el 10% con cada muestra. Entonces debemos al menos cultivar con las muestras de esputo. Y aquí vemos una gran diferencia en cuanto a la capacidad diagnóstica de las pruebas. Las pruebas requieren más de 5.000 bacilos por mililitro para salir positivas, en cambio las pruebas moleculares y los cultivos requieren muy poquitos bacilos para salir positivas por mililitro. Por eso tienen una sensibilidad mucho más alta y por eso es que nuestro nuevo lineamiento pone de manera muy clara por todas partes la utilidad de las pruebas moleculares. Tenemos varias marcas, todas funcionan diferente. Es importante que en cada IPS tengan claro cuál tienen para saber bien cómo interpretarlas. Nuestro nuevo algoritmo diagnóstico para personas que tienen infección por VIH parte de manera clara al tiempo con placa de Tugres, con cultivo en medio líquido y con prueba molecular. Todo paciente con infección por VIH que tenga sospecha de tuberculosis debería tener una toma de prueba molecular y todas las baciloscopias que salgan positivas también deberían asegurarse de procesamiento de prueba molecular porque es indispensable mejorar la capacidad diagnóstica de especie y de sensibilidad para bajar la mortalidad. En cuanto a tuberculosis extrapulmonar, como sabemos, es más frecuente en los pacientes con infección por VIH versus la población general, y no se puede olvidar que para las extrapulmonares deben procesarse para cultivos y para pruebas moleculares siempre, porque eso nos va a ayudar en rendimiento diagnóstico. Para el tratamiento, utilizamos los mismos esquemas que para la población general, el tetraconjugado HRZE. Resalta que para la segunda fase el tratamiento se da diario desde hace ya varios años y que nuestros pacientes con infección por VIH hacen parte de dos grupos diferentes. Los que están con antirretrovirales y con CD4 altos pueden requerir solo 6 meses de tratamiento en total, pero los que tienen los CD4 bajos y están sin antirretrovirales, se recomienda llevarlos a 9 meses de tratamiento en total. Para la tuberculosis resistente, se utiliza el mismo esquema que para la población general, el mismo nuevo esquema recomendado por OMS, que se basa en quinolona, linezolid, vidaquilina y clofazimina para la fase intensiva y la fase de continuación retirando la vidaquilina y continuando con los otros 3 medicamentos. En nuestro nuevo alineamiento se encuentran claramente descritas las dosis por peso de estos medicamentos. El tratamiento antirretroviral debe iniciarse poco tiempo después del tratamiento. Antiguamente, por la preocupación por el síndrome de reconstitución inmunológico, se demoraba el inicio del antirretroviral hasta después de acabar la tuberculosis. Pero digamos, gran peso de información en literatura nos ha enseñado que hay que hacerlo mucho más temprano. El hecho de iniciar el tratamiento
durante el tratamiento antituberculoso definitivamente disminuye la mortalidad de forma significativa, resaltando inicialmente que para las personas que tienen menos de 50 CD4 es en las que más claramente se ve la disminución de mortalidad cuando se inicia el tratamiento antirretroviral a las primeras 2 semanas de haber iniciado el antituberculoso. Pero también ya sabemos que para personas que tienen incluso menos de 200 o 250 CD4, el hecho de iniciar el tratamiento antituberculoso, el antirretroviral de manera temprana, cerca de las 2 semanas, también tiene un impacto definitivo en la disminución de la mortalidad. Bueno, la excepción diríamos que es en meningitis tuberculosa, en donde la información que tenemos disponible hasta ahora, aunque no es de buena calidad, sugiere que la mortalidad sí se aumenta cuando empezamos el tratamiento antirretroviral antes de las primeras 2 semanas. Por lo tanto, y con esa base de información, nuestros lineamientos toman en primera línea el inicio de antirretrovirales con tenofovir en tricitabina, 2-hidroxiclócidos y con efavirenz en concordancia con las guías internacionales, sin embargo, dejando claramente de lado la nevirapina, que es un medicamento que ya se sabe que no es una buena opción en estos casos. El efavirenz a su dosis de 600 miligramos al día se ha encontrado que funciona igual que 800, así que no hay que aumentar la dosis, y es el medicamento de elección. Cuando no se puede utilizar el efavirenz, hacemos aquí la aclaración que la nevirapina tampoco se puede usar porque definitivamente no es una buena idea. Pasamos a los inhibidores de integrasa, en donde raltegravir y dolutegravir son los que tienen grado de recomendación significativa para estos pacientes. Inicialmente teníamos datos de raltegravir 800 cada 12 horas, posteriormente raltegravir 400 cada 12 horas para pacientes que tienen menos de 100.000 copias por mililitro del virus del VIH, y luego tenemos datos de dolutegravir, en donde el hecho de subir la dosis al doble permite también utilizarlo con rifampicina, que es el medicamento que nos pone problemas para esa terapia combinada. Otros antirretrovirales como los que aparecen acá no se recomienda para el manejo del paciente que tiene concomitantemente tuberculosis. Lo que menos queremos es tener que cambiar la rifampicina porque es el tratamiento antituberculoso más importante, pero pacientes que tienen la obligatoriedad de recibir inhibidores de proteasa, usualmente por razones de resistencia, sí es indispensable cambiar la rifampicina. Si dispusiéramos de rifabutina, podríamos bajar la dosis de la misma y utilizarla, pero en Colombia usualmente no hay rifabutina, así que tenemos que pasar aquí dolores. Y lo que les acabo de mostrar se encuentra en esta tabla que se encuentra en los lineamientos. De la forma que tendríamos acá el preferido, tenofovir, tricitabina y efavirenz, y en manera descendente tenemos raltegravir, dolutegravir, el inhibidor de proteasa y los ajustes que eso puede indicar de la rifampicina y de la quinolona. Como les decía, esa tablita también se encuentra en los lineamientos. De todas formas, hay que estar pendiente del síndrome de reconstitución inmunológico. Y para terminar, vamos a recordar que el manejo de TB latente también es súper importante de abordar. Ya lo vimos al principio, resulta que el paciente con infección por VIH va a tener una probabilidad 30 veces mayor al menos que la población general en el resto de la vida para tener una enfermedad activa. Entonces la búsqueda y tratamiento de la TB latente se convierte en una herramienta súper importante para el manejo de estos pacientes. Entonces resulta que darle tratamiento de TB latente al paciente, habiendo verificado que sí tiene TB latente, baja la mortalidad en un 62%, la probabilidad. Y darle tratamiento sin haber verificado que tiene TB latente, también baja la mortalidad, pero en el 30%. Y la mortalidad nos ahorra 1 de cada 4. Entonces es indudable y por eso es que es una de las intervenciones más importantes de las actividades colaborativas entre tuberculosis y VIH. ¿Qué es súper importante para poderle dar manejo de TB latente al paciente? Descartar que tenga enfermedad activa, porque si llega a tener enfermedad activa y le damos un solo medicamento, lo que vamos a hacer es amplificar resistencia. Y la mejor forma es interrogar al paciente por tos, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna de cualquier duración, eh, lo cual tiene una sensibilidad bastante buena, aunque a una especificidad baja. Y si le sumamos a eso una placa de tórax normal, entonces si tenemos ausencia de los síntomas y la placa de tórax normal, la probabilidad de nuestro paciente de tener tuberculosis va a ser menor del 2 o 3%. Entonces podemos darle manejo de TB latente sin problema. Ya si nos aparece positividad tanto en placa de tórax como en alguno de los síntomas, pues es súper inespecífico y tendremos que entrar a buscarle al paciente otro diagnóstico, como neumonía por neumocitis, como histoplasmosis, etc. Aquí tenemos una tabla que ayuda a abordar un poquito el reporte de la tuberculina. Entonces,
si el paciente con infección por VIH tiene contacto con un enfermo de tuberculosis bacilífera y ese contacto se clasifica como significativo, ni siquiera hay necesidad de esperar reporte de tuberculina, sino se le da el tratamiento de TB latente una vez se descarte que él tiene TB activa. Pero si el paciente no es contacto de un tuberculoso bacilífero, lo que se hace es estudiarlo por medio de tuberculina y si es positivo con un punto de corte de 5 o más milímetros, requiere tratamiento de latente. Y si es negativa, podría el grupo tratante hacerle un booster 2 o 3 semanas después o esperar al siguiente año para hacer la tuberculina de manera anual. El esquema recomendado en primera línea en este momento sería isoniazida con rifampicina, un esquema que da cierta facilidad de suministro, dado que solamente es una dosis semanal por 12 semanas, pero que debe ser estrictamente verificado, porque como es una dosis tan espaciada, si el paciente pierde una dosis, va a perder la efectividad del tratamiento. O la otra opción es la isoniazida, que ya no se da por 9 meses, sino únicamente por 6 meses, que ya se sabe que tiene la misma efectividad. ¿Cuánto tiempo protege el manejo de TB latente? Ese trabajo me parece muy interesante, explicado, desarrollado en Río de Janeiro. Resulta que dice que pacientes que han sido tratados para TB latente conservan la disminución del riesgo de infección o de actividad de tuberculosis hasta por más de 7 años. Eso nos lleva a pensar que por un largo tiempo, después de haber manejado al paciente para TB latente, no tendríamos que volver a pensar en hacer una intervención distintiva. Bueno, muchas gracias por escucharme. Desde luego es mucha información en poco tiempo, pero la idea era mencionar algunos de los aspectos más interesantes. Quedamos pendientes de alguna pregunta que pueda surgir. Desde luego, a profundidad, todos los temas se encuentran descritos en el lineamiento referenciados allí. Muchas gracias, doctor Jairo. Pues tenemos dos preguntas que nos han canalizado. La primera pregunta, ¿cómo abordar la monoresistencia a isoniazida en estos pacientes? Muchas gracias, es una pregunta súper importante. Se sabe perfectamente que el medicamento más importante para el manejo de tuberculosis sensible es la rifampicina, eso no hay duda. Pero la isoniazida es el mejor bactericida. Y está muy claro que los pacientes que tienen monoresistencia a isoniazida van a tener un éxito menor que los que son sensibles a isoniazida por la pérdida de impacto bactericida del antibiótico. Entonces, cuando el paciente es resistente o la bacteria resistente a la isoniazida, deberíamos ponerle una quinolona, lo cual tiene un impacto importante en efectividad de tratamiento, siempre y cuando la quinolona se mantenga al menos por 6 meses. Es decir, se hace exactamente lo mismo que en pacientes no VIH resistentes a la isoniazida. Si logramos identificar esa resistencia tempranamente, es decir, antes de acabarse la primera fase, simplemente le adicionamos al tetraconjugado la levofloxacina o la moxi, preferiblemente levo, y lo mantenemos 6 meses. Y con eso le hacemos al paciente un tratamiento muy bueno. Ahora, si nos damos cuenta de esa resistencia tarde, tal vez al tercer mes o incluso después, ya es controvertible y probablemente ya no deberíamos utilizarlo porque estaríamos dejando un tratamiento nuevo solo cuando eso favorecería la amplificación de resistencia. Excelente, excelente, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha llegado, que es muy del día a día de nosotros. ¿Cómo facilitar las autorizaciones de las pruebas moleculares? O sea, el dilema de muchos de nosotros a veces cuando estamos en nuestras instituciones y la auditora nos dice, doctora, no me lo autorizan o algo, sabiendo que es un lineamiento actual y que tenemos que cumplir. Cuando nos vamos a hacer la revisión de la Secretaría de Salud es algo que tenemos que tener al día con los pacientes que diagnosticamos en nuestras instituciones. Gracias, doctora. Esa pregunta también es súper importante. Y primero les cuento un dato que incluso da un poquito de vergüenza. Y resulta que el segundo país de Latinoamérica que menos tiene datos de confirmación de especie de M. tuberculosis es Colombia. Siendo que está clarísimo que el diagnóstico de especie y de sensibilidad oportunamente disminuye la mortalidad. Entonces, por eso la OMS lo resalta tanto. El estudio de los pacientes con pruebas moleculares es indispensable y tiene que ser oportuno. Entonces, resulta que las pruebas moleculares tienen CUCs, están claramente contempladas
en el sistema de salud. Ni siquiera deberían requerir autorización, ni siquiera deberían pedirse autorización. Es decir, lo que se requiere es que las APB y las IPS tengan claras rutas para procesar o para enviar las mismas, más que tener autorización para algo que es apenas, digamos, obvio, lógico y claramente de norma, más bien es tener como las rutas de dónde se van a enviar esos estudios para que se puedan procesar esas pruebas moleculares que son indispensables. Y en realidad que ya viéndolo uno en la práctica, no hace falta más que ver algunos pocos pacientes en quienes uno como médico tiene la prueba molecular y le pone un tratamiento enfocado con esos datos versus estar sufriendo de no saber bien qué es lo que tiene el paciente. Entonces, cuando uno ve las primeras, es muchas las muertes que se ahorran, es mucho el tiempo que se gana, son muchos los tratamientos que se pueden poner apropiadamente. Ahí en los lineamientos, en la última tabla, eh, estaban los CUPs de todas las pruebas moleculares y dice muy bien cómo es que se pide cada uno. Y por eso pues, se ayuda bastante al clínico para tomar esa decisión. Así es, doctor. Muchas gracias, muy amable. Excelente presentación. Gracias, doctora. Gracias a todos por escuchar. Gracias. Bueno, continuando con la jornada en el día de hoy, de las infecciones oportunistas asociadas a VIH. En realidad es de gran envergadura. El paciente que te ingresa o que captas con una infección oportunista, lamentablemente, pero bajo muchas instancias, pues tenemos un abanico muy grande. Dentro de esta, la más frecuente es la tuberculosis, y otro grupo bastante importante son las infecciones micóticas. En la mañana de hoy nos va a acompañar la doctora Ángela María Tobón. La doctora Ángela, ella es médica internista, médica egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien hace parte del Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Entonces, muchas gracias, doctora. Bienvenida.